parte también. El comparativo de tecnologías, la familiaridad que tenemos con la tecnología, cómo cargar un vehículo eléctrico y algunas conclusiones. La CONUE. Miren, ya, de hecho, ya tenemos 30 años, más de 33 años, 34 años de habernos creado. Nos creamos como una comisión intersecretarial. En 99 nos creamos como un órgano administrativo desconcentrado. En 2008 aparecimos ya en vez de CONAED, que era la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, nos convertimos en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Esto a partir de la Ley de Aprovechamiento Sustentable de Energía. Y ya en 2015, más recientemente, nos reformamos también, nos recreamos, por así decirlo, a través de la Ley de Transición Energética. Y bueno, aquí estamos validados por el artículo 18 de esa ley. Esto que quiero mostrarles es muy importante. La energía que se consume en el país, si nosotros pensamos en la energía final, ¿qué quiere decir energía final? Que yo consumo esa energía y se acaba, ya no hay forma de recuperarla. Por ejemplo, prendo un foco de luz y ya al prender la luz se consume la energía y se acaba, ¿no? Al quemar un combustible en un auto, pues también se acaba. Bueno, de estos, digamos, rubros donde se agrupa la energía final, que son el industrial, el agropecuario, el residencial, hay una parte que no está clasificado, y el transporte. Vean ustedes que prácticamente más de la mitad de la energía la consume el transporte. O sea que producimos energía eléctrica o importamos energía, en general energía, perdón, para transportarnos, ¿no? Transportarnos nosotros y nuestros bienes. Fíjense la importancia que tiene el transporte en el consumo de energía para el país. Bueno, si nosotros, a ver si no se ve muy pequeño, pero yo puedo desglosar el tipo de energía que consume el transporte y, por supuesto, las gasolinas y el diésel prácticamente se llevan el 100% de todo ese, ¿no? Tenemos aquí gasolina y diésel, pueden verlo en las barras, ya sin entrar en detalle, vean el largo de las barras, ¿no? Bueno, ahora, pensando en que, imagínense que es un mundo que trabaja con los hidrocarburos, ¿no? Es un mundo que funciona a partir de los hidrocarburos. México no puede ser diferente, así lo es, y afortunadamente hemos sido un país petrolero y hemos podido avanzar en el sentido de siempre tener energía para nuestros vehículos, para pues todo lo que hacemos en la parte de economía del país. Ahora, imagínense que toda esa economía de combustión interna, es decir, en una economía de hidrocarburos, va a ir cambiando paulatinamente a una economía eléctrica, al menos en el transporte, aunque se va a dar también en industria y en residencial, ¿no? Entonces, imagínense todo ese cambio que viene. Así que tenemos que estar muy atentos a la generación de energía eléctrica. Para eso elegí algunas láminas para que ustedes rápidamente vean cómo se consume la energía, cómo se produce la energía eléctrica en México. Y bueno, ya estarán pensando ustedes que CFE, la más importante, por muchos años lo ha sido, y prácticamente toda la energía, la capacidad energética que tiene el país, el 3/4 son de CFE, la capacidad de energía eléctrica, capacidad, no consumo. Y eso lo hace a través de sus termoeléctricas, como es la de vapor convencional, la termoeléctrica de ciclo combinado, que combina entonces, digamos, turbinas de gas con turbinas de vapor, carboeléctrica,
turbinas de gas, geotérmica, combustión interna, es decir, motores diésel principalmente, eólica y fotovoltaica, ¿no? Todo esto, y la hidroeléctrica, que es muy importante, creo que no la había mencionado, todo esto es lo que tiene CFE, ¿sí? Recuerden ustedes, la forma de producir energía eléctrica es, por ejemplo, con agua, ¿no? Con agua yo llevo en una hidroeléctrica, acumulo en una presa y luego con la energía potencial del agua hago golpear una turbina hidráulica. La turbina hidráulica gira y produce energía a un generador, en un generador, ¿no? Está acoplada a la turbina con un generador y el generador, el rotor, hace un movimiento, ¿no? Igual pasa con la de vapor, solo que no es agua, en líquido, sino es vapor. Entonces yo caliento el agua con una caldera de gas natural o generalmente gas natural, antes lo hacíamos con combustóleo, pero con gas natural lo caliento el agua, produzco vapor y ya produzco energía eléctrica a través del generador que está acoplado a la turbina de vapor. Ciclo combinado, pues no es más que usar una turbina de gas y una turbina de vapor. El calor tan grande que dejan los gases que explotan en la turbina, que explota el combustible de la turbina de gas, nos sirven para calentar el agua y llevarlo a una turbina de vapor. Recuerden, la turbina de gas es como la del avión, ¿no? Como la del avión. La geotermia, pues usamos el calor del subsuelo para calentar agua y producir vapor y llevarlo a unas turbinas especiales de baja presión. Los motores de combustión, pues ya lo había dicho, es como las plantas de emergencia que existen normalmente en todos lados. Cuando se va la luz, pues se accionan. Las eléctricas, pues tenemos nuestros generadores que están ahí, esas imágenes las conocemos y las hemos visto repetidamente, ¿no? Son unas turbinas que tienen un alerón muy grande, el alerón se mueve por el viento y producimos esa energía eléctrica en esa turbina acoplada con un generador. Y la solar fotovoltaica, que pues son por celdas solares, que se produce por un efecto fotovoltaico, la energía. Pero bueno, todo esto lo tenemos en nuestro país y por hidrocarburos prácticamente, si contabilizamos también a los privados, que es la segunda tabla, prácticamente en hidrocarburos nos llevamos 3/4 partes del uso de hidrocarburos para producir energía. Laguna Verde, pues también no se puede dejar abajo, es Laguna Verde, es Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, que pues produce una parte que no podemos dejar de considerar. Bueno, ya les platiqué todo esto de la energía. Hay una parte también que quisiera que supieran, que es de la energía limpia que existe en México, prácticamente son las hidroeléctricas y la nucleoeléctrica, que es el 91% de energía limpia, ¿no? Es muy poquito de la eólica y muy poquito de la fotovoltaica. Por supuesto, con el plan de Sonora, pues ya vamos a tener una planta muy grande de fotovoltaicos, ¿no? Pero bueno, y ahí en la otra lámina, en la otra fotografía, la otra imagen, perdón, pues tenemos más o menos cómo están repartidas las centrales. Pero no voy a tomar tiempo en eso. La presentación seguramente la va a tener Sedeco para que quien la guste tener, la pueda tener. Ahora vamos a entrar, ya que conocemos de dónde viene la energía eléctrica, vamos a revisar las tecnologías de combustión a comentar más que nada con la eléctrica, ¿no? Para eso me voy a apoyar de este vehículo, perdón por la marca, pero bueno, realmente hay muy pocos vehículos de este tipo en México vendiéndose, pero no sé qué diferencia encuentran en esa van. Pues prácticamente no se ve diferencia al exterior. Sin embargo, al interior sí hay una gran diferencia. La que ustedes ven de su lado izquierdo es una van eléctrica. La que ustedes ven de su lado derecho
es una van híbrida, una híbrida muy sencilla, lo que le llaman cuando es un híbrido apenas con un motor pequeño, eléctrico, que nos ayuda, por ejemplo, para el aire acondicionado. Hay un freno regenerativo que nos da un poco de energía extra. A ese le llaman, digamos, híbrido moderado, que en inglés se le llamaría mild hybrid, ¿no? Bien. No vemos diferencia. Sin embargo, vean, no es el vehículo que acabo de ver, no, esto es tomado de VAS, donde se presentan las diferentes tecnologías. Tenemos en primer lugar a su izquierda la gasolina, después el diésel, después un plug-in híbrido o lo que le llamamos en español híbrido conectable, un eléctrico a batería y uno de celdas de combustible, fuel cells. Vean ustedes, podemos identificar rápidamente en el gasolina y diésel el tamaño del tanque de combustible y nuestro motor. El tanque de combustible y nuestro motor, gasolina, el tanque de combustible y nuestro motor diésel. Eso es lo que tenemos. Dice, viene de inglés, es Internal Combustion Engine, ¿no? Motor de combustión interna, gasolina. Después, inmediatamente al pasar al híbrido, nos damos cuenta que hay cambios importantes. Uno de los más importantes es que vemos ya una batería, un par de baterías repartidas. Vemos un tanque de gasolina, ¿verdad? Y vemos por acá la entrada de energía eléctrica a las baterías que están acá. Al pasar a un eléctrico de batería, ya la batería es mucho más grande. Todo este plano que ustedes alcanzan a ver aquí, que estoy señalando con el cursor, pues es la batería. Y una celda de combustible que no requiere una batería tan grande porque está produciendo la energía eléctrica a partir del combustible que le pusimos acá, que puede ser cualquier combustible, etanol, gasolina, etcétera, y lo convertimos en hidrógeno y llevamos una electrólisis para producir energía, un voltaje y una corriente y llevarla a la batería. Eso es lo que tenemos a la fecha. Eso es lo que tenemos a la fecha cuando hablamos de las tecnologías que más están puestas en la comercialización de los vehículos. Bueno, vamos a ver. Noten ustedes, es importante los tamaños de las baterías, es importante el tamaño de los motores. Por ejemplo, vean ustedes este motor, aquí comparte el motor, el híbrido, un motor de combustión y un motor eléctrico. En este caso, el de batería es solamente el motor eléctrico, ¿verdad? Y en este caso, pues tenemos un motor mucho más amplio en el celdas de combustible. No sé si se ve bien, yo no lo alcanzo a ver tan bien, pero vamos a concentrarnos un poquito más en el vehículo eléctrico, que este es un motor de Tesla, y este es un motor diésel típico, está cortado, se ven aquí las válvulas, el corte de la marcha también está cortada, y se puede ver algunas partes interiores del motor diésel, ¿no? Bueno, aquí el Tesla no encontré una que estuviera cortada, yo creo que no se dejaron ahí todavía. Pero bien, vamos adelante. La diferencia que tenemos en combustión y en eléctrico, pues es precisamente la energía que fluye. En el caso de combustión, pues lo que fluye es un combustible líquido, que conocemos por años, ¿no? Por años sabemos de la importancia de la gasolina, del diésel, del combustóleo, que en alguna ocasión se llegó a usar en motores diésel, ¿no? Imagínense poniéndole combustóleo a los motores diésel. Pero bueno, ahí tenemos entonces una vieja foto de las estaciones de Pemex, ¿no? No sé si era franquicia o ya,
en ese momento o era todavía Pemex, creo que era franquicia. Pero bueno, y aquí actualmente, ¿cómo entregamos el combustible? Cotidiano, ¿no? 13,000 gasolineras, estaciones de servicio en México, ¿no? Y este es nuestro cargador de combustible, ¿no? Digo cargador porque así vamos a llamar ahora en el caso de los vehículos eléctricos, ¿no? Los cargadores eléctricos. Bueno. Si ustedes creen que pues que es muy novedosa la idea de tener estos vehículos eléctricos, pues creo que estamos equivocados, ¿no? El vehículo eléctrico existió desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, y existió tan visto como ahora. Es decir, vean ustedes esta flota de vehículos eléctricos conectados y haciéndose funcionar, ¿no? El que tienen a la izquierda, si no mal recuerdo, es tiene que ver Tesla, el verdadero Tesla, y el que está a la derecha, bueno, pues ya era un vehículo a principios del siglo XX que estaba mucho más familiarizado el uso eléctrico en los vehículos, ¿no? En ese entonces también era la guerra de energía eléctrica en su condición de corriente directa o en su condición de corriente alterna. ¿Se acuerdan los pleitos entre Tesla y ay, se me fue ahí, si alguien me ayuda, se me fue, pero bueno. Edison y Westinghouse. Sí, perdón. Bien, estaba muy concentrado en Tesla. Bueno, pero nosotros, ¿qué tan familiarizados estamos con la electricidad, no? Ah, bueno, ya ni terminé de decir, bueno, hasta los pobres elefantes tuvieron que sufrir por este pleito entre los tecnólogos de corriente directa y corriente alterna, ¿no? Es lamentable ahí lo que pasó para ganar la comercialización de ese tipo de corriente, ¿no? Cada quien tenía sus patentes y bueno, las querían colocar. Pregunto a la audiencia, ¿no? ¿Qué tan familiarizados estamos con la electricidad? Yo creo que mucho más de lo que imaginamos. Sencillamente esto. Yo creo que estos todos lo tienen. Bueno, yo espero que todos lo tengan, ¿verdad? Porque si no tienen un recibo de pago de luz, bueno, ya estaríamos pensando en otra forma de conseguir la energía eléctrica, ¿verdad? A no ser que trabajaron en Luz y Fuerza o en Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Pero aquí tenemos entonces nuestro recibo, que también a la vez es aviso, que cotidianamente nos llega bimestralmente y que nos da algunos datos que yo no sé si le pongamos tanta atención, pero el ponerle atención nos ayuda mucho a reducir nuestro pago de luz, ¿no? Yo me concentraría en la parte media del aviso. Vean ustedes, voy a tomar esta parte media, no se preocupen si no lo ven, ahorita lo vamos a ver. Normalmente nos importa mucho lo que pagamos, pero la verdad es que nos tiene que importar más qué consumimos y cómo lo consumimos, y se va a ver reflejado en lo que pagamos, porque tenemos las tarifas que conforme se vaya consumiendo, llegan a un nivel y las tarifas van a ir cambiando, ¿no? Esto es doméstico, estoy hablando en términos domésticos, que es lo más familiar que tenemos. Por ejemplo, este es el de un servidor, consumimos poco realmente, somos 3 personas en casa, y consumimos un total de 281 kilowatts hora, así le vamos a llamar, kilowatts hora, 281 kilowatts hora. CFE, ¿cómo se dio cuenta que yo consumí esto? Ah, bueno, a principio del bimestre tomó el dato, que eran 13,023 del medidor, y después, perdón, al revés, tomó el dato que eran 12,742, y luego, después de 2 meses, fue y volvió a tomarlo, y ya eran 13,023 kilowatts hora.
Si hacemos la diferencia de estos dos, son 281 kilowatts hora lo que tengo que pagar. Ahora, ¿cómo lo pago? Fíjense ustedes, de esos 281 voy a tomar 150 y lo voy a pagar con una tarifa de casi $1 por kilowatt hora, ¿verdad? Y luego voy a tomar una segunda tarifa de 130, pero porque esa segunda tarifa cuesta más, es 1.2 pesos por kilowatt hora. Y ya llevo 180, 150 y 130 son 180. 280, perdón, 280. Me falta todavía un kilowatt hora. Ese kilowatt hora me excedí y voy a pagarlo con una tarifa de excedente que cuesta 3.5 prácticamente pesos por kilowatt hora. Si yo llego siempre excedente, si yo hubiera tenido 500 kilowatts hora, imagínense todo lo que hubiera tenido que acumular en el excedente, porque los límites del básico es 150 y el límite del intermedio es 130 después de acumular los 150 del básico. Así se conforma mi tarifa. Así se conforma mi tarifa. Bueno, y este es un extra de la plática, ¿verdad? Si ustedes quieren ahorrar dinero, eviten de no tener más energía que los 280 kilowatts hora que nos marca la tarifa intermedia y excedente. Bueno, cultural, es un anuncio cultural. Vámonos a lo que nos interesa. Ya, entonces vemos que sí estamos ligados a esto que se llama kilowatt hora. A lo mejor no lo habíamos leído. Por cierto, aquí hay un error en los recibos de SF. Ellos aquí ya no ponen que son los pesos por cada kilowatt hora. Yo lo puse en amarillito, así que no se espanten si en sus recibos no ven esto. Pero bueno, por alguna razón no colocaron completo. Tal vez para no confundir más al consumidor. Si no están tan familiarizados con ese recibo porque nunca lo ven, siempre lo pagan, pero nunca lo ven, les voy a mostrar una cámara sencilla. La cámara tiene una pilita, esa pila la saco y esta es la pila de la cámara, ¿no? Y la pila, perdón el anuncio, ya no me dio tiempo de hacer los borrados, pero es una pila hecha en China que tiene 3.7 volts, 700 miliamperes por hora y una potencia de consumo de 2.6 watts por hora. 2.6 watts por hora. Otra vez vemos por ahí, en vez de ver kilowatts hora, vemos watts hora porque son pocos watts, ¿no? Si aquí estamos hablando de miliamperes, tienen que ser pocos watts. Ahorita explico un poquito más eso. Pero vean ustedes, está el voltaje, está la corriente multiplicada por el tiempo y está la potencia multiplicada por el tiempo, ¿no? Los watts son potencia y el tiempo es la hora. Los miliamperes son intensidad corriente y la hora es el tiempo. Y el voltaje, ¿ok? Vamos familiarizándonos más con esos detalles. Si no lo han visto en la pila de una cámara, seguro que sí lo han visto, que es la batería de su teléfono. En esta batería de teléfono tenemos entonces, otra vez, el voltaje 3.8 voltios, una batería de una potencia de consumo de 9.88 watts hora, ¿verdad? Una carga para el voltaje, un voltaje para la carga de 435 y un consumo de amperes, son miliamperes por hora de 2600, ¿no? Noten otra vez, vemos las mismas unidades se repiten, y aquí hay una cosa bien interesante, nos dice que es una batería de ion litio, al igual que la batería de la cámara, ion litio. ¿Qué creen? Que las baterías de los vehículos eléctricos son exactamente lo que tienen ustedes aquí, una batería de ion litio, solamente que mucho más grande, son más de 5 o 10 veces la potencia de consumo que tenemos acá. Entonces,
perdón, y luego por 1000, ¿no? Entonces sí es muy diferente una pequeña batería que tenemos acá contra una batería como las que vimos al principio, mucho más grande, que ocupan toda la base del chasis del vehículo. Entonces, lo que tenemos que identificar, antes veíamos, a ver, la potencia en HP del vehículo, el torque del vehículo, que estaba en libras-pies o newton-metro, pues ahora tenemos que identificar eso mismo, más los watts o los kilowatts hora, los amperes hora. Vean ustedes, aquí ya le quito el mili porque los amperes son mucho mayores. Es amperes hora, kilowatts hora. Aquí le tengo que poner kilo porque son más grandes. Kilowatts y watts, voltaje, voltios, amperes. Tenemos que pensar en el factor de potencia, que es una relación entre una potencia real y una potencia activa, aparente. Eso es muy importante porque quien tiene algún negocio y que tiene un cobro de CFE en la parte, no sé, tiene algunos motores eléctricos, refrigeradores, etcétera, sabe muy bien de qué le estoy hablando cuando hablo del factor de potencia, ¿no? Pues todo esto, si ustedes tienen una flota pequeñita, pero su negocio tiene motores eléctricos, tiene algunos equipos que consumen energía media carga, seguramente saben muy bien la importancia de estos parámetros, ¿no? Hay mucho texto, pero yo lo voy a resumir a lo siguiente. ¿Qué son los watts? O que también los españoles dicen vatios, ¿no? ¿Qué son los watts o qué son los, los, eh, los vatios? Pues no es más que multiplicar el voltaje con la corriente, ¿no? Yo multiplico el voltaje y la corriente y obtengo los watts. Ustedes van a cualquier tienda no sé, de artículos incluso un Home Depot, donde venden artículos para el hogar grande, y pregunten por multímetros, ¿no? Los llevan y los multímetros tienen medición de voltaje, corriente y de watts. ¿Qué es lo que hace ese aparato? Bueno, pues calcula la corriente, calcula el voltaje y la potencia nos los da por la multiplicación de ellos, ¿no? Entonces, el voltaje nos va a indicar cuánta energía necesita el equipo para funcionar, ¿verdad? Esos datos siempre los vamos a ver en nuestros equipos. Ustedes vean cualquier equipo eléctrico y va a tener la corriente, el voltaje y los watts o la potencia que se requiere, ¿no? Conocer la potencia también nos ayuda a comprender la energía que necesitan los dispositivos para funcionarlo de una manera más eficiente. ¿Qué son los voltios, no? ¿Qué son los volts? Yo en términos como ingeniero mecánico, yo diría, es una medida, hagan de cuenta, que es la presión, así como hay la presión del agua, es la presión eléctrica, y los volts son sus unidades, ¿no? Entonces, el voltaje realmente solo lo podemos medir con 2 puntos, ¿no? La diferencia entre 2 puntos. Por eso muchos electricistas de repente, cogen un cable y está encendido y uno dice, espérame, te vas a... No, pero ellos saben que no tomando el otro punto de corriente, no va a hacer esa diferencia de voltaje y no le va a pasar nada. Digo, hay que tener siempre mucho cuidado, siempre apagar cualquier sistema que estemos revisando, apagarlo y hacer el manejo, ¿no? Pero bueno, pero es que el voltaje precisamente solo existe cuando hay esa diferencia entre 2 puntos, ¿no? Al tener esa diferencia, yo creo una corriente eléctrica. Por eso me electrocuto, porque si yo tomo un cable positivo y el otro negativo, hago que pase la corriente por mi cuerpo y entonces pues esa corriente puede ser tal que me puede incluso matar, ¿verdad? Esa corriente eléctrica, ¿qué son? Pues son flujos, es un fluido, solo que es un fluido de electrones. Cuanto mayor sea el voltaje, mayor será la cantidad de energía que se está transmitiendo al cable. De otra forma, entre más voltaje exista, mayor
carga habrá en el cable y el tiempo de carga será mucho más rápido, ¿no? Para, por ejemplo, ya hablando de cualquier equipo, ¿no? De cualquier equipo. Entonces, pues ahí está. ¿Qué es el kilowatt? No, pues muy sencillo. Es la potencia que se entrega en una hora, ¿no? Kilowatts son potencia y H es la hora. Por ejemplo, ustedes tienen un foco de 10 watts, préndanlo durante 5 horas, entonces la potencia de consumo que van a tener va a ser 10 por 5. 10 por 5 me da 50 watts hora, o sea, 0.050 kilowatts hora. Recorro 3 números para ponerle el kilo, ¿no? 0.050 kilowatts hora. ¿Qué es un ampere hora? Es lo mismo. Es los amperes multiplicado por la hora, los amperes que fluyeron. Por ejemplo, yo tengo un dispositivo que me dice que tengo 30 amperes hora. Entonces, si yo esos 30 amperes hora lo multiplico por los voltios, multiplico 110 por 30, voy a tener 110 por 30, 3.300 watts, porque ya tengo voltaje por corriente, que me da los watts, y la hora la dejo ahí. Por lo tanto, tengo 3.3 kilowatts hora. Recorro 3 puntos, ¿verdad? Al recorrer para pasar a kilowatts, y tengo 3.3. Bueno, perdón por esta matemática, esta aritmética más que nada, ¿no? Pero es para entender de dónde viene este kilowatt hora y de dónde viene, cómo trato a H, que es amperes hora. ¿Por qué? Porque son datos que nos va a dar el fabricante del vehículo y que tenemos que entender muy bien. Regresamos a nuestros dos vehículos. ¿Qué consideraciones tendría yo que hacer? Bueno, pues el costo inicial, los costos energéticos, la autonomía que me da, los costos de mantenimiento, la carga útil, la potencia, qué tanta conectividad tiene el vehículo, la telemática y obviamente los de siempre, potencia, torque, consumos específicos que tenga, ¿no? Esos son valores muy importantes que tengo que considerar si pienso comprar un vehículo eléctrico. Por ejemplo, en este caso, este vehículo nos habla que son, estoy tomando de Europa, yo sé que se vende en México, pero para no crear alguna cuestión, estoy tomando los datos de Europa, ¿no? Rendimiento y carga, por ejemplo, son esas nuevas variables. Como ustedes pueden ver aquí ya me hablan de 67 kilowatts hora de capacidad de la batería utilizable, kilowatts hora. Me dice que el rango que puede utilizarse el vehículo es de 350 kilómetros. Mucho cuidado, 350 kilómetros, pero me pone aquí una W, una L, una T y una P. Esto quiere decir que se está haciendo con base en una prueba de laboratorio, que es una prueba que usan en Europa, que es un procedimiento de prueba, test procedure, que se usa a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, esto es en laboratorio. Habrá que ver cómo resulta ya en la práctica. Si hago una carga rápida, ahorita explicamos, carga rápida y carga lenta. Carga rápida con corriente continua, con corriente directa, podemos cargar hasta del 15 al 80% de la batería en 34 minutos. Si lo hago con el cargador a bordo, el 100% de la carga me va a llevar más de 8 horas, ¿no? Fíjense muy bien, ya nos hablan acá de un cargador rápido y nos hablan de un cargador a bordo. Mucho ojo, ahorita lo vamos a ver. Y nos hablan que podemos tener opciones de carga alterna o opciones de carga continua o directa, ¿no? El tema es muy importante. El tema es muy importante porque, fíjense ustedes, aquí está la potencia con la que voy a cargar la batería en la abscisa y en la ordenada, el estado de la batería en porcentaje, ¿no? 100% es a la derecha y la potencia es al subir, ¿no? Al subir nuestra gráfica. Fíjense que con una C, la carga de un
una corriente alterna, no es mucha la potencia que puedo entregar y con que se va llenando. En cambio, con un cargador, con una carga de corriente directa o corriente continua, perdón, las siglas ahora están en inglés, entonces ahí cambia, ¿no? CD, DC. Fíjense, yo puedo cargar rápidamente, ya tener prácticamente una carga muy rápida, no al 100%, pero de aquí ya puedo seguir mi viaje. Si yo quiero hacer al 100%, pues me va a llevar todavía un tiempo para esta parte de la gráfica, ¿no? Pero por eso es muy importante saber muy bien cuándo me conviene una carga con corriente continua, cuándo me conviene una carga de corriente alterna. Vean ustedes, aquí están los dos cargadores. Voy a ver en corriente alterna, que es el contacto de la casa, por ejemplo, por así decirlo muy sencillamente. Uso el contacto de la carga, o puede ser un punto de carga también que me vendan corriente alterna, ¿no? 120 voltios, y yo lo cargo, uso mi cargador a bordo, que no es más que un transformador, ese cargador a bordo, no sé por qué le llaman cargador a bordo, no es más que un transformador. Bueno, sí sé, porque también al cargador de nuestro celular le llamamos cargador, pero vemos que es una cajita y esa cajita antes les decíamos transformadores. No es el de nuestro, el cargador de nuestro celular, no es más que un transformador de corriente alterna, corriente directa, porque la pila, como ustedes vieron, la pila de ion litio solo se carga con corriente directa. Igual pasa en el vehículo, en el auto eléctrico. Solo podemos cargar corriente directa. Aunque tengamos corriente alterna, tenemos que transformarla a corriente directa. Y eso es lo que hace nuestro cargador a bordo. De nuestra corriente alterna lo cargamos a corriente directa a través del cargador y lo llevamos a la batería. Si cargamos corriente directa directamente del punto de cargo de la estación de servicio, entonces esa estación nos puede dar la corriente continua y directamente lo ponemos a la batería. ¿Ok? Corriente alterna, corriente continua. ¿Qué nos conviene siempre? Bueno, corriente directa siempre lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las autopistas donde hay que cargar rápido, ¿no? Eso es muy común ya en Europa, en la autopista tener estos cargadores de corriente directa, de corriente continua, y pues en la casa, en la oficina, tener nuestros cargadores de corriente alterna. Es decir, la corriente directa, podríamos decir que es una maravilla, porque como vimos en las gráficas, podemos cargar muy rápido. Sin embargo, el hecho de tener cargas continuas de corriente directa y rápidas, hace que nuestra batería se desgaste más. En pruebas que hizo por ahí los conocidos de Yotab, encontraron, porque ellos tienen el registro de la telemática de cómo tiene el comportamiento de su batería, pues casi más del 30% se desgastaba más rápido la batería, ¿no? Entonces, bueno, tal vez una mezcla podría ser lo más interesante en función de las necesidades. Entonces, esto es una decisión clave, ¿no? ¿Cómo voy a cargar mi vehículo? Antes de comprar el vehículo, tengo que hacer un plan al respecto de qué condiciones tiene el vehículo que quiero comprar respecto de la carga, dónde están las estaciones de servicio, cuál va a ser la perspectiva de la estación de servicio. Si voy a hacer una carga en casa, pues ya vieron, es muy lenta. A veces no es tan solo toda la noche, sino tal vez todo el día tendrá que estar cargándose. Entonces tenemos que revisar con detalle la oferta que hay en el mercado, comparar tecnologías y tipos de cargadores, y respecto a los cargadores, por ahí tenemos en CONUE información con fichas técnicas que ustedes pueden ir leyendo poco a poco. No voy a entrar al detalle de los cargadores,
pero hay de diferentes tipos, tipo 1, tipo 2, etcétera. Ha habido una guerra de qué cargadores utilizar en el país, porque bueno, los chinos llegaron con un tipo de cargador, los europeos llegaron con otro, Estados Unidos llega con otro, entonces pues hay que ir viendo qué es lo que más va a convenir al país de hecho, ¿no? Por supuesto que pues nosotros como estamos muy homologados con tecnología norteamericana, seguramente van a prevalecer algún tipo de cargador que se promueve en la industria de origen americano. Pero bueno, eso es otra discusión que puede ser muy larga. Ya para finalizar, no he hablado de litio. Bueno, ¿y el litio? ¿Qué hay con el litio? Pues hay un trabajo importante de nuestro gobierno. Ya se creó la empresa Litio para México. El litio, así como el petróleo, hay que mantenerlo como parte de nuestros recursos naturales, y así se hizo con los decretos que hizo el Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos interesa saber de litio? Por ejemplo, una batería de 11 voltios con 4.4 amperes hora. Si nosotros queremos saber cuántos watts hora tiene esa batería, bueno, pues en el cálculo que están ustedes viendo aquí, vamos a llegar a casi 50 watts hora que tenemos, ¿no? Otro ejemplo, una batería de 12 volts con 50 amperes hora, multiplicamos voltios por los 50 amperes y nos va a dar los watts, 600 watts. ¿Por qué me interesa tener esto? 600 watts hora y 48.8 watts hora, porque eso es el tamaño de la batería que vamos a tener. Vean ustedes, si consideramos que esos amperes hora los multiplicamos por 0.3, que es lo que nos da la cantidad de litio, entonces vamos a saber un poco el tamaño de la batería. Por ejemplo, tenemos 2 amperes hora y sabemos que se ocupan 0.6 gramos de litio por cada uno de ellos, entonces por cada uno de esos amperes hora, entonces al multiplicarlo por 2, ¿verdad? Nos va a dar, bueno, 2 por 0.3, perdón, un error aquí. Voy a multiplicar esos 2 por 0.3 y me va a dar 0.6 gramos de litio. 0.3 es la clave del número, perdón, me adelanté. Entonces, 0.3 por 2 nos da 0.6 gramos de litio. Ya tenemos una referencia del litio que vamos a necesitar. Si tenemos una batería que tiene 8 celdas de esos dos mismos, pues ahora lo multiplicamos por 8. Entonces, 8 por 0.3 por 2 nos va a dar 4.8 gramos, ¿ok? De litio. Es decir, para una batería con 8 celdas, en vez de tener 0.6 gramos, vamos a tener 4.8 gramos de litio. Hay que considerar también que las baterías hay un límite de watts hora y por lo tanto un límite del tamaño de la batería. Por eso ustedes vieron al inicio lo grande que era el vehículo de batería, eléctrico a batería, ¿no? Porque requería para la cantidad de watts hora o la cantidad de amperes hora que se requerían para ese vehículo, bueno, pues tenemos que tener una cantidad mayor de litio. Y ahí está, ¿no? Ya la oferta de vehículos hay en México, hay este que ven azul de Volkswagen, es el primer vehículo eléctrico de Volkswagen. Este que ven a la derecha es el primer vehículo de Mercedes-Benz eléctrico. Aquí tenemos un Isuzu. También Hino está muy avanzado también en su vehículo eléctrico. Aquí tenemos el banco de baterías eléctricas que tiene este chasis para poderlo utilizar. Bueno, hay muchas consideraciones que hacer. Repito, estoy dirigiendo un poco al concepto de vehículo de carga mediana, carga 5 o 6
de clase, ¿no? Del vehículo. Pero también hay clase 8, por ejemplo, este vehículo, de Kenworth, este vehículo Tesla, este de Volvo, no sé si se está viendo la flecha, o este vehículo de Tesla que se ve muy, muy moderno, ¿no? Y bueno, toda la industria automotriz nos ofrece, no digo, no toda en México, pero hay ya oferta que se va a ir creciendo. En la gama de vehículos medianos sí es poca, pero va a ir creciendo. Seguramente este es el modelo el vehículo eléctrico que más se vende, es el Jack, 60% de ventas hasta el último momento que lo vi. Es esta marca que se ensambla en Ciudad de Sagún. Bueno, aquí, por ejemplo, analizar muy bien la tecnología es lo que nos queda, ¿no? Básicamente la industria nos dice, no, mira, tú puedes cargar con ese vehículo tantas toneladas, porque es de carga, ¿no? Y puedes recorrer por cada carga tantos kilómetros y se va a cargar en tanto tiempo tu vehículo y vas a tener una aceleración de tanto, por ejemplo. Por supuesto, las aceleraciones del vehículo eléctrico son mucho más rápidas que el vehículo de combustión interna. Aquí, bueno, hay que ir viendo cómo se va desprendiendo los costos que ahora son altos, cómo van a ir disminuyendo, pero que se vayan preparando quien sí tiene, digamos, un negocio de carga, que tiene un negocio de industria, pero que utiliza varios vehículos, pues ir viendo que, conociéndolo, ir viendo qué es lo que va sucediendo con quienes, por ejemplo, ya están atendiendo al vehículo eléctrico, sobre todo por cuestiones más bien de medio ambiente, donde sus empresas son empresas grandes, internacionales, donde les exigen que tienen que cumplir con cierto valor en la huella de carbono, ¿no? Y empiezan a hacer inversiones muy importantes y muy grandes para tener vehículos, ¿no? Mensajería, panadería, etcétera, ¿no? Pues ahí está, esto es lo que tenemos, ahí está mi correo también, voy a dejar de presentar para poderlos ver y no sé si tienen alguna pregunta, estoy yo para atenderlos y supongo que también está el equipo de CONUE que me ayudará en ello, ¿no? Así es, ingeniero. Muchas gracias por la presentación. Les recordamos que esta presentación se las vamos a compartir al equipo de SEDECO para que ellos se los hagan llegar. Y bueno, hay un par de preguntas. ¿Cuál es la duración aproximada de la vida de la batería en un vehículo tipo sedán? Entre 5 y 8 años. Se hablan preferentemente 8 años, ¿no? Preferentemente 8 años, va a depender de la calidad de la batería, de la construcción de la batería. Es importante, qué bueno que hacen la pregunta, porque es un gasto que se hace importante, ¿no? Hay que hacerlo. Muchas veces, por ejemplo, con los vehículos híbridos, vimos cuando se compraron el vehículo híbrido en Estados Unidos y se empezó a llenar un cierto parque de vehículo híbrido, pues esos vehículos a los 3, 4 años pues, tenían una caída de precio muy alta, ¿no? Porque preferían comprar uno nuevo que comprar uno anterior y tener que cambiar la batería. Bien, ¿cómo podría saber la diferencia entre la potencia de un vehículo eléctrico y la potencia del vehículo de combustión interna? Sí, muy bien. Afortunadamente tenemos el kilowatt, que el kilowatt nos empareja. Entonces, basta con que vayan a un conversor en su Google y pongan convertir HPs mecánicos a kilowatts eléctricos. Y con eso lo van a poder comparar. Bien. ¿Es verdad que el desgaste del motor eléctrico es menor al desgaste de un motor de gasolina? No, por supuesto que el motor de gasolina siempre tendrá mayores desgastes, ¿no? El motor eléctrico, pues, es un dispositivo que existe desde hace muchos años
y poco ha evolucionado en su, digamos, bueno, no soy el eléctrico que lo tenga que decir, ¿no? Además, como soy mecánico, los eléctricos van a decir que no puedo hablar mal del eléctrico, motor eléctrico, pero poco ha cambiado, ¿eh? El motor eléctrico. Por supuesto, sí hay mayores eficiencias, ha mejorado mucho cuidar que nuestros motores eléctricos sean de alambre de cobre, porque bueno, ahora para abaratar costos tenemos motores eléctricos que son de aluminio el cable y solamente, digamos, superficialmente se pone el cobre para tener la conducción. El cobre es el mejor conductor que pueden encontrar ustedes. Blanca, si yo cargo una batería eléctrica, o bueno, de un vehículo eléctrico en casa, ¿a cuánto equivaldría en dinero? Bueno, eso, eso tienen que verlo con CFE, pero si les pone un cargador como si fuera otro cargador de casa, ahí habría que ver que no superemos la tarifa que está dada para la tarifa básica para casa. Claro. Eso todavía hay cosas que pueden cambiar. Hay muchos lugares donde es gratuita la carga, pero eso a lo largo o a lo corto del tiempo va a cambiar. Bien, en su opinión, ¿para qué tipo de rutas son más adecuados los vehículos eléctricos? ¿Y cuánto tiempo cree que prevalecerán las baterías de litio? Buena pregunta. Sí, ahorita, por ejemplo, hay el boom de utilizar el vehículo eléctrico. Bueno, ustedes lo saben muy bien, lo digo por parte de SEDECO. El vehículo eléctrico, como un vehículo de ciudades que son ciudades, pues con muchas personas, muy habitadas, el vehículo eléctrico está siendo un muy importante, digamos, instrumento o transporte para reducir las emisiones, ¿no? Lo estamos viendo en la Ciudad de México, cómo ha avanzado muchísimo en la promoción de la electrificación. Esa es una parte. Ahora, saliéndonos del transporte público de personas, la última milla, ¿no? La última milla es importante que se pueda hacer con vehículos electrificados, porque podemos tener entonces en este viaje de la última milla entradas a ciudad donde hay restricciones, donde hay algunas cuestiones que se limitan, igual puede ser por contaminación u otro aspecto que tengamos que ver de manera relevante, ¿no? Vehículos eléctricos también, por ejemplo, los puertos, estamos viendo que los puertos están buscando más la electrificación. Entonces, alrededor de los puertos, esos vehículos que hacen también viajes cortos o viajes no tan largos, seguramente que se van a empezar a electrificar vehículos que se utilizan para los puertos, ¿no? Puede haber muchas más aplicaciones, ya lo estamos viendo en algunos países europeos, ¿no? Bien, bueno, aquí preguntan que cuánto es el tiempo de vida de una batería. Ah, sí, lo decía, por ahí ya datos muy concretos, pongámosle 8 años. Bien, ya depende del uso de la batería. Y lo que decíamos, si usamos continuamente carga rápida, se va a agotar más rápido nuestra batería. Sí, es similar al celular. Sí, y de hecho, perdón, no lo dije, perdón, Itzel, pero cuando ustedes conectan su celular con un cargador en la corriente de la casa, están usando alterna, convirtiendo a DC, a directa. Cuando ustedes lo cargan en su computadora, la corriente que nos está dando la computadora es DC. Por eso le quitan el cargador y ponen directamente el USB. Y no sé si se han dado cuenta que carga más rápido en la computadora, si tienen una buena computadora, por supuesto, ¿verdad? Claro. Que con el cargador de la casa. ¿El motor eléctrico alcanza la misma velocidad que uno a gasolina? O sea, el motor eléctrico tiene sus revoluciones, o sea, son transejes que se utilizan para convertir de energía, usando nuestra energía eléctrica a la energía de movimiento que tiene el vehículo. Pero si hablamos y entonces cada motor
ya sea de combustión o motor eléctrico, tiene sus revoluciones por minuto, pero si hablamos ya en concreto de lo que queremos nosotros, que es la velocidad del vehículo, con vehículos eléctricos tenemos velocidades tan altas como un vehículo de combustión, solo que nos sale muy, muy caro. Tesla lo ha hecho, tiene un vehículo prototipo que alcanza velocidades de más de 300 kilómetros por hora. Entonces, en combustión, bueno, pues tenemos pruebas que se hacen en el desierto de vehículos que alcanzan hasta 600, 800 kilómetros por hora, ¿no? Pero ya para lo común, el vehículo eléctrico nos da las necesidades que se requieren para una ciudad, una carretera. No tiene mayor problema la velocidad. Perfecto. Aquí ya coloqué la liga de registro por si gustan ir haciendo el llenado. En una pendiente considerable en la ciudad, ejemplo, Luis Cabrera, ¿tiene la suficiente potencia para subir? Bueno, eso hay que analizarlo muy bien y platicarlo con el proveedor del vehículo, porque precisamente el vehículo eléctrico nos da una condición muy interesante, que es torques muy altos, porque el motor eléctrico pues nos puede brindar un torque alto. Ahora, ¿cuánto tiempo soportar ese torque? Es lo que hay que tener cuidado. En general, yo no he sabido o no me ha llegado información de que algún vehículo eléctrico tenga un problema para subir pendientes, por ejemplo, como las de Santa Fe, ¿no? Que son las pendientes más altas que tenemos en la Ciudad de México. No me ha llegado información, pero puede ser también parte de, no tienen por qué llegarme toda la información. Seguramente habrá que platicarlo con los colegas que hacen pruebas continuamente con vehículos en este crecimiento del vehículo eléctrico. Lo estamos conociendo también, recuerden ustedes que se está conociendo el vehículo eléctrico, ¿no? Y tenemos que aprender de los que están operando ya el vehículo en sí. Lo que sí sabemos es que el vehículo de combustión pues está muy probado en todas las rutas, ¿no? Eso sí es una ventaja que se tiene en el vehículo de combustión. Hay muchas pruebas en vehículo eléctrico, en algunos casos hay que probar las nuevas rutas, las diferentes rutas. Hay que recordar también que todos estos vehículos están diseñados para circunstancias que a lo mejor no en todo caso son las necesidades explícitas que tiene un transportista. Ingeniero, ¿considera que la última villa o que para la última villa el uso del dron le compita al vehículo eléctrico? Bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? Sin embargo, para llegar a eso, vamos a tener que pasar por regulaciones muy importantes sobre el manejo del dron como mensajero, ¿no? Ya se está haciendo en algunos estados en Estados Unidos, donde sí les han permitido a las empresas de mensajería utilizarlo, pero pues todavía falta un recorrido normativo que no sé en qué punto está. Habrá que checarlo con CICT, ¿no? Que son los que tienen estos ordenamientos. Pero bueno, sí, en un futuro cercano para algunos estará el dron y sí va a competir en algunos recorridos en unos países, y para nosotros a lo mejor va a ser un poquito más largo el tiempo para que llegue. Excelente. Bueno, aquí hay una pregunta para SEDECO que a lo mejor la pueden ir, se las digo y la pueden ir pensando. ¿De qué manera la SEDECO está incentivando la investigación y desarrollo de vehículos eléctricos y qué proyectos se están llevando a cabo? Bueno, y pasamos a otra. ¿Qué riesgo se tiene por descargas eléctricas a las personas? ¿Otra vez? ¿Qué se entiende qué? ¿Qué riesgo se tiene por descargas eléctricas a las personas? Ok. Sí, aquí hay que ser muy sinceros. Siempre vamos a tener el riesgo. Cuando hay electricidad hay el riesgo. Nadie se pregunta que también en gasolina hay un riesgo, pero cuando vemos una noticia de que algo pasó con la gasolina, dices, ah, caray, yo tan gentil que me sentía a un lado del tanque, ¿no? También lo hay en el vehículo eléctrico,
pero por eso están las normas que hacen los fabricantes y que aplican los fabricantes de batería, del vehículo, de la estación de carga y sobre todo nuestra norma 001 de instalaciones eléctricas que vigila, ahí tenemos un parrafito bien definido donde nos vigila la estación de carga, ¿no? Cómo debe de cuidarse las protecciones y toda esta cuestión de seguridad. Ahí lo que me preocuparía es que no vaya la unidad de la UBI, que ya no son UBIs, son, bueno, y que esté verificada esa estación de carga o ese punto de carga. Lo que pasa es que no necesariamente para todo lo va a hacer una unidad de verificación. Bien, ¿puede comentar sobre la futura evolución de las baterías? Sí, de hecho creo que había hecho alguien más la pregunta anteriormente, muy importante, muy interesante lo que hace. Sí, es verdad, porque sabiendo que China tiene un gran desarrollo en la tecnología del vehículo eléctrico y en la de la batería, de hecho su crecimiento en el vehículo eléctrico fue ocasionado porque ellos producían las baterías. Ellos han sido unos grandes productores de litio. Entonces, pues se están viendo alternativas, ¿no? Se están viendo alternativas con otros materiales que pudieran ser sustraídos, no tan solo en los suelos que ya sabemos de litio, ¿no? Que está el triángulo en Sudamérica, está en China, está en alguna parte de, en alguna parte de otro continente, pero sí, por supuesto que se están viendo las posibilidades de utilizar otro tipo de baterías con otros elementos que pudieran ser, pues digamos, más democrática la suma, la tecnología, porque si no, vamos a estar dependiendo de las baterías de China, de los vehículos incluso de China. Excelente. En el caso de la Sierra de José Espinosa Sonora, ¿qué tan eficientes serán los vehículos? ¿Qué, perdón? ¿Qué tan eficientes serán los vehículos en la Sierra de Sonora? Bueno, ahí más bien lo que hay que ver, dónde los vas a cargar, cómo los vas a cargar, ¿no? El vehículo eléctrico puede funcionar en donde sea. Ahí están las pruebas de los Teslas y de alguna otra marca que se fueron a Alaska y estuvieron haciendo pruebas muy rígidas, muy difíciles, porque una de las condiciones, qué bueno que lo preguntan, importantes en las baterías es la temperatura, ¿no? Uh-huh. Sea muy fría o muy caliente. Entonces, pues los fabricantes que les interesa colocar su producto, se han llevado los vehículos a zonas muy calientes. No recuerdo en qué lugar estuvieron haciendo pruebas, pero lo que sí, en Alaska hay reportajes de las pruebas que llegaron a hacer. ¿Consideran que al evolucionar un esquema tarifario para las electrolineras, permita al sector privado ofrecer este servicio a los usuarios de vehículos eléctricos? Bueno, esa pregunta sí es para el sector eléctrico, sin embargo no es para la CONUE, ¿no? Esta más bien es dirigida a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía, que es la que está trabajando en todos los aspectos de cómo se va a poder entregar energía eléctrica al usuario de un vehículo eléctrico, ¿no? Junto con CFE, junto, pues, finalmente Secretaría de Energía, que es quien interviene por ahí, ¿no? Pero con todo gusto, si nos dejan sus datos, les podemos proporcionar algún dato de la CRE. Digo, por supuesto, ustedes pueden hacer la solicitud directa a la CRE sin mayor, pero si gustan que lo hagamos nosotros, ahí en el chat, déjenos su correo y lo va a tomar la licenciada Itzel Tobar. Claro. ¿Qué pasa si mi vehículo está en una fuerte lluvia o se inunda? Sí, también es una cuestión que preocupa mucho el agua, las inundaciones. Nissan, que fue el primero que propuso la venta del vehículo eléctrico en México, pues nos ha mostrado constantemente las pruebas que han hecho hundiendo el vehículo
y dejándolo operar, ¿no? Entonces se entiende que está protegido del agua y que no va a haber digamos, una salida del fluido eléctrico, ¿no? Ahora bien, eso es una prueba del vehículo en el estado sin deteriorarse, ¿no? Ya en un choque, en una cuestión de otro tipo, habrá que conocer las pruebas que están haciendo. Ok. Y finalmente una otra pregunta. ¿Estos vehículos son autorrecargables? Autorrecargables, bueno, el híbrido es un vehículo autorrecargable, ¿no? El híbrido, por ejemplo, que acuérdense que hay un híbrido que es el Prius, por ejemplo, ¿no? Ese nada más le cargo gasolina y el motor de gasolina hace que funcione toda la parte de generar para tener en la batería energía y esa batería que me proporcione ya para el movimiento del vehículo. Pero también tenemos la ayudadita, es decir, el conectable, un híbrido que compartimos motor de combustión y también lo conectamos a un enchufe para que nos proporcione, ¿no? Y esos son los híbridos conectables. Entonces, esos híbridos, normalmente, y también el eléctrico lo hace, pues, por ejemplo, aprovechamos el frenado para generar energía, ¿no? Y tener esa energía a nuestra disposición. Por ejemplo, el híbrido moderado, que es muy sencillito, ese vehículo híbrido, el mild hybrid, ustedes cada vez que disminuyen la velocidad, se recargan la batería y esa energía la podemos usar para el aire acondicionado, por ejemplo. No necesariamente para el motor, sino para confort, por ejemplo. Así es. Pues muchas gracias, ingeniero. Creo que son todas las preguntas por ahora. Y les recordamos llenar la liga del registro para que les hagan llenar su constancia de participación en esta plática. Claro que sí. Claro. No sé si tengan algún comentario por parte de SEDECO, el maestro Sergio o la licenciada Lluvia. Hola, sí, claro, muchas gracias. Respondiendo un poco a la pregunta que nos hacían hace rato acerca de cómo la SEDECO está incentivando estos temas de los vehículos eléctricos. En primera instancia, por medio de la promoción y difusión, estamos muy haciendo énfasis en ello, en el tema, con estos cursos, colaboración. Y claro que por supuesto estamos también hablando con varias entidades, varias marcas de carros eléctricos para poder hacerlo, para poder lograr a futuro proyectos, ¿no? Que podamos usar y que podamos a la par tener ahí a lo mejor un programa, ¿no? O algo que llegue a ser más grande. Y también, como les decía al principio, nuestro programa de energía solar para la Ciudad de México este año se extendió para poder, para que todos reciban asesoría, para que toda la ciudadanía reciba asesoría, y con ello pensando también en todas estas personas que ya tienen un vehículo eléctrico o quieren adquirir un vehículo eléctrico, los asesoramos para que puedan tener paneles solares en sus viviendas. Entonces, pues de esta forma estamos tratando de ayudar a la ciudadanía, esperamos que podamos seguir trabajando en ello, junto con ustedes, también con CONUE, que nos hemos sumado, y poder, pues, así que seguir adelante con este proyecto. Pues por mi parte, muchísimas gracias a todos y estén en contacto, por favor, con las autoridades de SEDECO y si es el caso, bueno, con nosotros directamente, pero mientras sea a través de SEDECO, para nosotros nos va a dar ese vínculo tan importante que ya tenemos por varios meses. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a SEDECO y bueno, te dejo, Itzel, para que despidas al público. Muchas gracias, ingeniero. Les recordamos que todas lo que acaba de comentar tanto el ingeniero Javier como Lluvia de SEDECO, lo pueden encontrar y nos pueden seguir para que conozcan nuestras actividades en nuestras redes sociales, en @CT Transporte o CTrans,
y @conue, y también en la dirección de Sedeco, que ahorita no la tengo, es @Sedeco CDMX, CDMX con mayúscula, en Twitter. Entonces, para que ahí puedan tener la comunicación directa con nosotros. Y muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.